Buenos días, este día vamos a estudiar el otro tema del criterio de estabilidad de Nyquist en el dominio de la frecuencia. Este criterio tiene el mismo objetivo que el criterio de Root, o sea, estudiar la estabilidad del sistema. Se relaciona directamente con las raíces de la ecuación característica del sistema. Es importante observar que su utilidad en la práctica se relaciona con el hecho de que se puede aplicar a través de mediciones solenoidales de rutina que se pueden efectuar en el laboratorio. Entonces la operación básica al aplicar el criterio de Nyquist es un mapeo del plano S al plano F de S. Ya vamos a ver qué es cada uno de ellos. Entonces, dice ser el sistema de lazo cerrado que tenemos ahí en el dibujo, que sería GDS entre 1 más GDS por HDS. Siempre por formalidad vamos a colocar GDS por HDS, aunque HDS valga 1. Entonces decimos que vamos a tener estabilidad cuando toda la raíz de la ecuación característica está en el semiplano izquierdo S. Pueden haber polos y ceros de la función de transferencia de lazo abierto en el semiplano derecho del plano S. Pero el sistema es estable si todos los polos de la función de transferencia de lazo cerrado, es decir, las características, las raíces de la ecuación característica, están en el semiplano izquierdo del plano S. Eso ya lo hemos estudiado anteriormente. El criterio de estabilidad de Nyquist se relaciona la respuesta en frecuencia de lazo abierto, G de J omega, HJ omega, con la cantidad de polos y ceros de 1 más GDS por HDS que hay en el semiplano derecho. Este criterio, debido a Nyquist, es útil en ingeniería de control porque se puede determinar gráficamente de las curvas de respuesta de lazo abierto la estabilidad absoluta del sistema de lazo cerrado, sin necesidad de determinar los polos de lazo cerrado. El criterio de estabilidad está basado en el teorema de la teoría de las variables complejas, y para entender el criterio se han de entender primero los contornos de transformación en el plano complejo. Se supone que la función de transferencia de lazo abierto es representable como una relación de polinomios en S. Para un sistema físicamente irrealizable, hemos dicho, el grado del polinomio denominador debe ser mayor que el grado del polinomio numerador. Esto significa que el límite de GDS por HDS es 0 o una constante para cualquier sistema físicamente construible al tender S hacia infinito. Entonces, la ecuación característica del sistema es 1 más GDS por HDS, que es el denominador de la ecuación. Y entonces hay que demostrar que a un camino cerrado continuo dado en el plano S, que no pasa por ningún punto singular, entendiéndose como puntos singulares los polos y ceros del sistema, corresponde entonces una curva cerrada en el plano F de S. La cantidad y el sentido del lazo rodeo alrededor del origen del plano por una curva cerrada juega un papel importante en lo que sigue, pues se han de relacionar la cantidad y sentido de los lazos o rodeos con la estabilidad del sistema. Por ejemplo, si tenemos una función de transferencia de lazo abierto que es GDS por HDS igual a 6 entre S más 1 por S más 2, al transformarla en la ecuación F de S, vamos a tener 1 más GDS por HDS. Y eso es igual a 1 más 6 entre S más 1 por S más 2. Y eso es igual al sacar los denominadores comunes, los factores comunes de los dos términos, tenemos S más 1 por S más 2 como denominador común, y luego tenemos S más 1, S más 2, y después tenemos más 6. Eso da como resultado que en el numerador, al desarrollar el polinomio, tenemos como resultado que en el denominador tenemos S más 1 por S más 2, y en el numerador tenemos un par de ceros complejos en menos 1.5 más o menos 2.4j. Entonces ya tenemos la función
para graficar en el plano S y la función para graficar en el plano f de S. Entonces, ahora por ejemplo, si S es igual a 1 más 2J, un punto, ¿verdad? En el plano que sería 1 en X y 2J en Y. Entonces veamos qué sucede si nosotros lo sustituimos en la ecuación que tenemos. Sustituimos S por 1 más 2J y entonces tendremos que el punto 1 más 2J se ha convertido en el par 1.115 menos 0.57J. Entonces a cada punto en el plano S le corresponde un punto en el plano f de S. Entonces, para un trayecto continuo dado en el plano S que no va a pasar por ningún punto singular, en este caso los puntos singulares serían el 0 en menos 1.5 más 2.4J, los ceros complejos, y los polos reales que están en menos 1 y menos 2. Serían los puntos singulares de esta ecuación. Entonces la figura muestra las representaciones conformes de las líneas donde sigma, acordémonos que en el plano S el eje real tiene el nombre de sigma y el eje Y tiene el nombre de J omega. Entonces en la primera línea AB tiene un sigma igual a 3 a lo largo de toda la trayectoria AB, y omega puede tomar los valores de 0, de 1, y de 2, ¿verdad? Esos son los valores que puede tomar sigma, que toma sigma es igual a 3 en toda la línea AB, y luego omega puede ser 0, puede ser 1 o puede ser 2, la trayectoria AB. Ahora, de la línea BC, ¿verdad? En la línea BC es omega el que vale 2 todo el tiempo. Entonces sigma puede valer 1, puede valer 2, ¿verdad? O sea, es la trayectoria BC. O puede valer también menos 2, menos 2, ¿verdad? Y menos 1, puede valer, aquí está, de la trayectoria BC. Ahora, donde sigma es igual a 1, que es la trayectoria CD, otra vez omega puede tomar los valores de 1, de 2 y de 0. Esa es la trayectoria CD. Entonces vamos a tener pares ordenados como menos 3 más J, menos 3 más 2J, y menos 2 más 2J, por ejemplo, menos 1 más 2J, y luego 1 más 2J, y luego 1 más J, y luego 1 más 0J. Eso sería la trayectoria ABCD. Entonces, para el punto menos 3 más 0J, al sustituirlo en la fórmula de las diapositivas anterior, tenemos que el punto A se convierte en el punto A', y al hacer la evaluación de la función, entonces el punto A menos 3 más J se convierte en el punto A', que es igual a 4. Tenemos el punto A' aquí, en la punta de la trayectoria. Luego el punto B, que sería menos 3 más 2J, se convierte en el punto B', que es aproximadamente menos 1 más J. Ese es el punto B'. Luego el punto C
se convierte en el punto C' aproximadamente un 1.4 menos 1.4 menos 0.5J, digamos. Y luego el punto D, que es el punto 1 más 0J, se convierte en un 2. Estas son la trayectoria en el plano FDS. Entonces, si notamos, nosotros aquí hemos dado media vuelta en el plano S y en el plano FDS hemos dado una vuelta completa. Hemos partido del eje real y hemos regresado al eje real. Entonces hemos dado una vuelta completa. En cambio, aquí hemos partido de A y no hemos rodeado todavía el origen del plano. En cambio, aquí sí. Ya hemos rodeado completamente una vez el origen del plano. Ahora, entonces, aquí están todos los datos, cuánto vale sigma, cuánto vale omega en cada uno de los tramos que se han podido graficar. Luego, si completamos la trayectoria, que sería DEFA, está entonces los puntos D', ¿verdad? Que ya lo habíamos graficado, luego estaría E', y luego estaría F' y luego regresamos a A'. Entonces, cuando hemos dado, digamos, esta media vuelta de EFG, entonces hemos hecho la trayectoria de EFA'. Entonces, hemos cumplido lo del enunciado que dice que no debemos pasar por ningún punto singular. Lo único es que al hacer esta vuelta A, B, C, D, E, F, A, hemos encerrado dos polos y hemos dejado afuera los dos ceros de la función 1 más FDS por HDS. Entonces, aquí nosotros en la trayectoria ABCDEFA hemos dado una vuelta al origen del plano. En cambio, eso se ha convertido en dos vueltas alrededor del origen del plano. Nosotros observamos aquí, hemos dado dos vueltas. ¿En qué sentido? Aquí hemos recorrido en el sentido horario y aquí esto se ha generado en el sentido antihorario. Entonces, a una vuelta en sentido horario en el plano en el plano S, hemos dado dos vueltas en el plano FDS, cuando hemos encerrado dos polos de la función 1 más GDS por HDS. Entonces, ahora veamos qué pasa si encerramos los cuatro puntos singulares. Encerrados, no pasando por ninguno. Entonces ahora tenemos que el diagrama de FDS se ha movido hacia la derecha y no ha encerrado ningún. Cuando ha dado la vuelta, no ha encerrado el origen del plano. La trayectoria sigue siendo en el sentido del agua del reloj en el plano S y el plano FDS le contesta con una trayectoria en el sentido contrario del agua del reloj, pero sin encerrar al punto, al origen del plano. Esto es cuando se han encerrado los cuatro puntos singulares dentro de la trayectoria. Ahora aquí hay otras pruebas, ¿verdad? Otras trayectorias. ABCD encerrando un cero complejo. Entonces el sistema le responde encerrando el origen del plano. Esto va en el sentido de las agujas de reloj y esto va en el sentido de las agujas de reloj también. En la trayectoria EFGH no se ha encerrado ningún polo, ningún cero, y la trayectoria en el sentido de las agujas de reloj, aquí también hacen el sentido de las agujas de reloj y sin encerrar el plano, ¿verdad? El origen del plano. Así le contesta el plano FDS. Entonces, si el contorno cerrado en el plano S no incluye ni cero ni polo, entonces el lugar de FDS no incluye el origen del plano. Si el contorno
encierra un 0, el lugar correspondiente de f de s rodea el origen una vez, como hemos visto en la trayectoria ABCD. Entonces se hace notar que para cada punto en el plano S, excepto para los puntos singulares, hay solo un punto correspondiente en el plano f de s. Entonces a esto se le llama el teorema de la transformación. Si el contorno del plano S incluye una cantidad de ceros y una cantidad de polos, es decir, igual cantidad de cada uno, la correspondiente curva cerrada en el plano S, f de s, no encierra el origen del plano. La discusión es una explicación gráfica del teorema de representación, que es la base del criterio de estabilidad de Nyquist. Entonces aquí dos polos es igual a 2 ceros, entonces no se incluye el origen del plano f de s. Entonces sea f de s dice la relación entre dos polinomios, sea p el número de polos y sea z el número de ceros de f de s que quedan dentro de un contorno determinado del plano, considerando inclusive la multiplicidad de polos y ceros, sea este contorno tal que no pasa por ningún polo ni cero, este contorno cerrado en el plano S se transforma en una curva cerrada en el plano f de s. A medida que un punto representativo recorre el contorno completo en el plano S en el sentido horario, se producen n rodeos en torno del origen del plano f de s. Y ese número es igual a z menos p. Nótese que con este teorema no se puede hallar la cantidad de polos y ceros, sino su diferencia. Un número n positivo indica un exceso de ceros con respecto a los polos en la función f de s, mientras que un n negativo muestra mayor cantidad de polos que de ceros. En aplicación para sistemas de control se determina fácilmente p para f de s igual a 1 más g de s por h de s de la función g de s por h de s. Por tanto, si se halla n del diagrama de f de s, se determina fácilmente la cantidad de ceros en el contorno cerrado en el plano S. Se remarca que no tienen importancia ni la forma exacta del contorno en el plano, ni el lugar de f de s en lo que respecta a giro por el origen, ya que los mismos solo dependen de los polos y de los ceros de f de s contenidos en el contorno del plano S. Entonces, usted se preguntará, entonces, ¿qué trayectoria voy a recorrer? ¿Quién me va a indicar qué trayectoria voy a recorrer? En realidad, la trayectoria a recorrer es toda la porción del plano que le indica a usted que está en inestabilidad, que sería el plano, el lado derecho. Entonces, el recorrido que se va a hacer es desde menos infinito, pasando por el 0, hasta más infinito. Aquí está la trayectoria de Nyquist, desde menos infinito, pasando por 0, hasta más infinito y rodeando la esfera de radio infinito. Ya hemos dicho que tenemos que imaginarnos estos planos como esferas de radio infinitos. Entonces, esta trayectoria abarca todo el semiplano derecho S. Eso significa que este contorno se llama recorrido de Nyquist y el sentido del mismo es horario. Usted va a recorrer este trayecto en el sentido horario. Entonces, como abarca el semiplano derecho de S, tiene que contener a todos los polos y ceros de la función característica, ¿verdad?, con partes reales positivas, o sea, las que harían inestable el sistema ya en lazo cerrado. Si no hay ceros de 1 más g de s por h de s, en el semiplano derecho de S no hay polos de lazo cerrado ahí y el sistema es estable. Entonces, recuerde que n es igual a z menos p. Ahora es necesario que el contorno cerrado no pase por ningún polo o cero de 1 más g de h de s. Si g de s por h de s tiene un polo o polos en el origen del plano, se hace indeterminada la representación del punto. En estos casos se evita el origen efectuando un rodeo alrededor de él. Si se aplica el teorema de la representación en el caso especial que f de s es igual a 1 más g de s por h de s, se puede afirmar lo siguiente. Si el contorno en el plano cerrado contiene todo el semiplano derecho,
como se muestra en la figura de Nyquist, la cantidad de ceros en el semiplano derecho de la función 1 más g de h de s por h de s. Fíjese bien, z es el número de ceros de la función de lazo cerrado, porque es 1 más g de s por h de s. Y eso, dice, es igual a la cantidad de polos de la función g de s por h de s en el semiplano derecho más la cantidad de rodeos completos horarios, que sería n. Entonces ahora tenemos z igual a p más n. La porción del contorno de 1 más g de s por h de s desde menos infinito hasta más infinito es simplemente 1 más g de j omega por h j omega. Como 1 más g de j omega h de j omega es el vector suma del vector unitario y del vector g de j omega h j omega, el término 1 más g de j omega h j omega es igual al vector que va desde el punto menos 1 más 0j hasta el extremo del vector g de j omega por h j omega, que es esto que vemos acá, este vector más este vector, como se ve en esta figura. Entonces ya no vamos a hablar de rodeos al origen del plano, sino que cuando recorramos la trayectoria de Nyquist, sino que vamos a hablar de rodeos al punto menos 1 más 0j, ¿verdad? Porque eso es lo que significa este cambio en la gráfica. Rodear el origen del plano, ¿verdad? Rodear el origen por el gráfico 1 más g de j omega h j omega equivale a hacerlo con el punto menos 1 más 0j por la gráfica g de j omega h j omega. Entonces se puede estudiar la estabilidad de un sistema de lazo cerrado analizando los rodeos al punto menos 1 más 0j por la gráfica de g de j omega h j omega. Entonces el criterio de estabilidad dice, para un caso especial en que no tiene ni polos ni ceros sobre el eje j omega, en el sistema que se presenta en la figura, si la función de transferencia del lazo abierto tiene capolos en el semiplano derecho, y el límite de g de s por h de s es una constante, como hemos dicho anteriormente, para que haya estabilidad la gráfica g j omega h j omega, al variar omega desde menos infinito hasta más infinito, debe rodearse a veces el punto menos 1 más 0j en sentido antihorario. Entonces n dijimos es igual a z menos p. Observaciones dice sobre el criterio de estabilidad de Nyquist. Se puede expresar este criterio como z igual a n más p, donde z, insistimos, es la cantidad de ceros de 1 más g de s por h de s, que es el denominador de la función de transferencia de lazo cerrado en el semiplano derecho de s. N es la cantidad de rodeos alrededor del punto 1 más 0j en sentido horario, o sea, positivo. P es la cantidad de polos de g de s por h de s en el semiplano derecho de s. Si P no es cero, para un sistema de control estable se debe tener que Z es igual a 0 o N es igual a menos P, lo que significa que hay que tener P rodeos antihorarios alrededor del punto menos 1 más 0J. Si G de S por H de S no tiene polos en el semiplano derecho de S, Z es igual a N, por tanto, para que haya estabilidad, no deben haber rodeos alrededor del punto menos 1 más 0J. En este caso no es necesario considerar la gráfica en todo el eje JW,
pues basta la porción de frecuencia negativa, porque lo demás podemos ver que es un espejo, ¿verdad? Entonces se puede determinar la estabilidad del sistema viendo si el punto -1 más 0J está rodeado por el diagrama de Nyquist de G de J omega, HJ omega. Si G de J omega, HJ omega pasa por el punto -1 más 0J, hay ceros de la ecuación característica o polos de lazo cerrado sobre el eje JW. Esto no es deseable en sistemas de control práctico. En un sistema de lazo cerrado bien diseñado, ninguna de las raíces de la ecuación característica debe estar sobre el eje JW. O sea, ninguna raíz de lazo cerrado debe ser igual a S. S no debe ser igual a 0. Ahora veamos unos pequeños ejemplos. Dice, considera un sistema de lazo cerrado cuya función de transferencia de lazo abierto, GDS por HDS, se obtiene mediante GDS por HDS igual a K entre T1S más 1 por T2S más 1. Examine la estabilidad del sistema. Sí, casi siempre esta teoría va a colocar los polos y los ceros normalizados, ¿verdad? La figura 753 dice, contiene un diagrama de G de J omega igual al que se ve aquí, este melocotoncito que se mira aquí, ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos la fórmula, ¿qué dice la fórmula? Z dice es igual a N más P. Z es igual a N más P. Entonces, ¿qué vamos a examinar nosotros en relación a la fórmula? P dice son los polos al lado derecho de GDS por HDS. Entonces vemos que P es igual a 0. Luego no hay rodeos al punto -1 más 0J. Entonces N es igual a 0. ¿No? No hay rodeos allí. Entonces Z es igual a 0. Por lo tanto, el sistema es estable. Lo último que ha dicho la teoría, ¿verdad? Luego está este otro ejemplo. La función GDS por HDS lo que tiene añadido es un polo en el origen. Ojo, esta es la función GDS por HDS. Si HDS es igual a 1, entonces esto puede tomarse como la función de lazo abierto, digamos. Entonces, esto tiene un polo en el origen. Entonces dice la pregunta, determine la estabilidad del sistema para dos casos, dice. Cuando la ganancia K es pequeña y luego cuando la ganancia K es grande. Cuando K es pequeña es el izquierdo y cuando K es grande es la derecha. Entonces, aquí están los diagramas de Nyquist de la función de transferencia de lazo abierto para un valor pequeño de K. Y lo que ha sucedido es que nosotros observamos, aquí está el punto -1 más 0J. Entonces nosotros venimos y examinamos la fórmula. Según la fórmula GDS por HDS, P es igual a 0 porque no hay polos al lado derecho. Luego vemos que el punto -1 más 0J no está rodeado por el origen del plano. Entonces N es igual a 0. Por lo tanto, no hay ceros de lazo cerrado en este sistema. Entonces Z es igual a 0. Entonces el sistema es estable. Ahora con respecto a la segunda condición, que K es grande. Entonces el diagrama de Nyquist que aparece acá, otra vez analizamos la fórmula, ¿verdad? Z dice es igual a N más P. Entonces lo que sucede es que
P es igual a 0, porque otra vez vemos que no hay polos del lado derecho en esta función. Luego vemos los rodeos al punto y entonces vemos que son un 2, porque comenzamos en omega igual a infinito, aquí está etiquetado como omega igual a infinito, damos la vuelta, ¿verdad? En el sentido de las agujas de reloj, vamos subiendo, rodeamos la esfera de radio infinito, regresamos a omega igual a más infinito, eso es después de hacer la evaluación, y entonces aquí tenemos dos vueltas alrededor de el punto menos 1 más 0j. Vemos que esto se ha movido hacia la izquierda, ¿verdad? Y ha encerrado el plano y lo ha encerrado dos veces. Entonces en este diagrama n es igual a 2. Entonces al volver a la fórmula significa que z es igual a 2. Entonces para que el sistema sea estable, n debe ser igual a 0, para que z sea igual a 0 y que no hayan ceros de lazo cerrado en el sistema. Entonces el sistema de la derecha es inestable cuando k es grande. ¿Es estable este sistema? Veamos lo que dice otra vez la fórmula. La fórmula dice z es igual a n más p. Entonces este sistema tiene un polo al lado derecho, ¿verdad? P es igual a 1 porque ahí tenemos ts más 1, o sea, tenemos un polo en 1 sobre t, positivo, o sea, está al lado derecho. Entonces P es igual a 1. Luego vemos el número de vueltas que esto está dando. Y entonces vemos que el sistema está dando una vuelta en sentido horario, está encerrando al plano en sentido horario. Entonces tenemos n igual a 1. Entonces decimos, para que el sistema sea estable, es necesario que el número de ceros sea igual a 0, ¿verdad? Y ahorita tenemos 1 en n y 1 en p, entonces tenemos z igual a 2. Entonces decimos el sistema es inestable. Muchas gracias por su atención.